gusto compartir con nosotros un espacio nuevo en este inicio de mes. Bueno, llevamos un poquito de días avanzados en el mes de junio, pero sin duda alguna es una gran oportunidad para compartir con cada uno de ustedes. Quien les saluda, Karina Alpizar, y este es el programa Dinámica Empresarial, un espacio producido por la Unión Costarricense de Cámaras del Sector Privado Costarricense, pensando en darles herramientas para que ustedes conozcan el trabajo y la labor diaria que desempeñan cada uno de los sectores afiliados a UCAEF. Y hoy es un tema y una cámara invitada que es muy importante en el sentido de que usted convive a diario con ella. Estamos hablando del trabajo que realiza la Cámara Nacional de Transporte, Canatrans, que vela por la seguridad de sus pasajeros dentro y fuera de las unidades y todo lo que tiene que ver con la movilización prácticamente de gran parte de costarricenses y de usuarios en el territorio nacional. Y por eso le doy la bienvenida a nuestra invitada especial. Ya la tenemos con nosotros, a doña Silvia Bolaños. Muy buenas tardes, doña Silvia. Gracias por estar con nosotros en Dinámica Empresarial. Les comentaba a nuestros seguidores que sin duda alguna una de las cámaras más relevantes por el tema de servicio a quienes nos están siguiendo a través de nuestras plataformas digitales. Doña Silvia, muchas gracias por estar con nosotros en Dinámica Empresarial. Buenas, muchísimas gracias, Karina, a usted y a UCAE por el espacio que nos brindan. Realmente es una vitrina muy importante para que como organización sectorial podamos compartir, sobre todo con el millón de usuarios que nosotros movilizamos todos los días, qué estamos haciendo desde la Cámara Nacional de Transportes para garantizar calidad de servicio y para aportar también a la modernización del transporte público. Doña Silvia, iniciemos contándole un poquito a los costarricenses y a los pasajeros que son quienes viven y ven el trabajo que ustedes desempeñan diariamente en cuanto a lo que se ha venido diciendo y trabajando por parte de ustedes también en materia de modernización del transporte público. Creo que son palabras que se vienen manejando hace mucho tiempo, pero que el usuario todavía no dimensiona cómo lo va a hacer tangible para él. Tal vez contémosle un poquito a la gente en qué consiste y en qué se está avanzando y también cuál ha sido la posición de usted. Bueno, en ese sentido, tal vez para ponernos en contexto, es importante tener en consideración que el servicio de transporte público moviliza alrededor del 52% de la totalidad de los costarricenses, que son esas personas que día a día viajan a sus trabajos, a sus centros de estudio, a citas de hospital, a citas médicas, y que realmente no tienen otro mecanismo para poderse mover que no sea utilizar el autobús. En este sentido, también hay que tomar en consideración que son los quintiles más bajos, el quintil número 5 y 4, los que se movilizan en autobús, es decir, que son personas con ingresos reducidos en su mayoría y que tienen pues un presupuesto muy estructurado del cual destinan un porcentaje para poder realizar todas sus movilizaciones al mes. De ello que es fundamental darle a esas personas las condiciones óptimas para poderse mover en transporte público y para poder moverse en autobús. Y para ello requerimos pues la modernización del transporte, que no solamente consiste en introducir unidades nuevas en el país o unidades nuevas dentro del esquema de movilización, sino darles las condiciones también adecuadas para que las personas puedan llegar en tiempo adecuado a sus destinos. Cuando usted ve el informe del Estado de la Nación, los últimos 3 informes son reiterativos en el reclamo que hace la población. Y es que relacionan el tema de calidad del servicio al tema de cuánto duro yo en llegar de mi casa al trabajo, cuánto duro del trabajo a la casa, porque esto para las personas representa tiempo de vida. El tiempo de viaje es tiempo de calidad que ellos pueden también utilizar con sus seres queridos, en entretenimiento o en otras actividades que están perdiendo mes a mes y año a año en las presas para poderse movilizar. Entonces, la modernización del transporte básicamente, más allá de que hablemos únicamente de comprar unidades eléctricas, ponerle pago electrónico, consiste también en desarrollar los procesos de infraestructura que permitan que las personas se muevan mejor y se muevan de acuerdo a sus necesidades. Hoy tenemos un sistema de transporte público diseñado de manera radial, que fue creado hace muchísimos años y que los únicos ajustes que se le han podido realizar es a través de la implementación de las rutas intersectoriales. Pero el proceso integral de la modernización de transporte como tal, que conlleva la sectorización, todavía es un proceso que le está debiendo al ciudadano costarricense. Y aquí decirle a todos los usuarios del servicio que como Cámara, como organización, nuestros afiliados siempre han estado de la mano del proceso de modernización, incluso hemos sido facilitadores de este proceso
hemos dado incluso los estudios para que la organización, la administración pública avance en ello, pero bueno, lo más que hemos llegado es a la demarcación de 50 kilómetros de carriles exclusivos que terminó con la administración anterior, 50 kilómetros de carril exclusivo. Esto comparado a la red vial que utiliza el transporte público es una suma ínfima realmente de kilómetros para usar exclusivamente para transporte público. Y tenemos un informe de modernización de transporte, sobre todo para la GAN, que fue contratado por el gobierno anterior, que fue un informe de LCR Logística, que este gobierno vino y revisó porque realmente el informe se realiza en una época de pandemia con información del año 2019, sin tomar en consideración que la pandemia golpeó severamente el sector y que realmente las movilizaciones de demanda que tenemos en este momento no son las mismas, es decir, la cantidad de usuarios que se subían al bus antes de la pandemia no son los mismos que se están moviendo hoy. Entonces el gobierno actual hizo una revisión integral de ese informe y está haciendo un nuevo planteamiento que en los próximos días se dará a conocer a los distintos sectores y esperemos que ya podamos arrancar con sectorización de manera pronta. Doña Silvia, quiero aprovechar porque yo creo que como usuarios no tenemos claro qué es modernización y qué es sectorización. Entonces, voy a hacer recapitulando, a ver si paso el quiz con usted aquí en vivo y usted me dice si lo que estoy comprendiendo es lo correcto o no, y así también pues me pongo los zapatos de quienes lo están siguiendo. Modernización, usted muy bien menciona, no es solo eso, pero sí contempla la compra de unidades de sistema eléctrico o tienen que ser modernas. Sí, bueno, la modernización es mucho más integral. La modernización del transporte no solamente involucra la sectorización, que digamos es un avance dentro del proceso de modernización, sino que además involucra otros aspectos como el pago electrónico, como la posibilidad de la utilización de buses eléctricos o tecnologías amigables con el ambiente. Además, tiene que tomarse en consideración que esto tiene que ir de la mano con el desarrollo y el diseño de la infraestructura, que ya es un tema que le compete específicamente a la administración, para que tengamos no solo carriles exclusivos, sino vías exclusivas para transporte público, nodos de intercambio adecuados para que las personas puedan llegar a un lugar, bajarse de ese lugar, subirse a otro bus, bajarse de ese bus, subirse a otro bus y llegar finalmente a su destino. Entonces es una combinación entre, digamos, algunos factores que son atribuibles al operador, una vez que el Estado los define, como es el proceso de sectorización, a través de una planificación de la operación. ¿Qué es sectorización? Para que los usuarios sepan qué es sectorización. Voy a hablarlo un buen tico así. Sectorización es cuando yo veo que hay carril exclusivo o eso no tiene nada que ver o es que van a definir por dónde si hay rutas que sean como que ganen eficiencia, es decir, que yo dure menos tiempo en el bus, porque creo que esa es como la nebulosa que está cuando se habla de sectorización. Sí, no, vamos a ver, tener un carril exclusivo básicamente es priorizar el transporte público. Usted puede tener un carril exclusivo sobre la General Cañas y no necesariamente es porque Alajuela esté sectorizado. Entonces, realmente la demarcación de un carril es priorizar el transporte por encima de la cantidad de vehículos que se mueven diariamente. La sectorización es un proceso de reorganización del servicio que básicamente lo que busca es que pasemos de un sistema radial concéntrico que tenemos hoy. ¿Qué significa radial concéntrico? Que todas las rutas vienen de forma radial a un centro que es San José y los pasajeros viajan de destinos específicos hasta el centro de San José donde hacen sus desabordajes y buscan las otras rutas donde se tienen que transportar. A través del proceso de sectorización lo que se busca es que esas rutas que hoy radialmente llegan a San José no lleguen hasta San José, sino que se conviertan en alimentadoras, lleguen a un punto de encuentro, por ejemplo, desamparados. Las rutas de Acerrí, de Calle Fallas, de Cruce, todas esas rutas llegarían, por ejemplo, al Parque Desamparados, que sería el nodo de intercambio, el punto de encuentro. Esas se convierten en rutas que hoy son rutas radiales, se convierten en alimentadoras, y a partir de ahí del Parque Desamparados sale una troncal. ¿Qué es una troncal? Bueno, es una ruta
que utiliza unidades de mayor capacidad en la mayoría del tiempo para trasladar a esos usuarios de las distintas alimentadoras al centro de San José. Puede ser que uno de los resultados de la sectorización sea que a San José entren menos unidades, y básicamente lo que busca es ordenar el gran área metropolitana por sectores. Entonces usted ya no va a tener buses que lleguen, por ejemplo, en el sector de San Pedro, desde Lourdes, desde Tres Ríos, desde el centro de San Pedro, de los distintos distritos de San Pedro, sino que usted va a tener una única troncal que va a llegar de San Pedro al centro de San José. Todos esos distritos van a llegar a un punto de encuentro, que es un nodo de intercambio, donde llegan las rutas alimentadoras, y a partir de ahí se suben a una nueva unidad y llegan al centro de San José. De ahí la importancia. Es decir, se ubicarían como terminales estratégicas para descongestionar el centro. Efectivamente, son terminales que están en la periferia, donde se realizan esos intercambios y a partir de ahí llegan al centro de San José. De ahí la importancia y el reclamo que nosotros hemos hecho por años es que lo más importante acá para nosotros es el usuario. Por eso tiene que darse las condiciones de infraestructura adecuada para que ese proceso de sectorización, que digamos es un proceso de reordenamiento de cómo se brinda el servicio, no afecte al usuario, porque yo tengo que darle todas las condiciones para que en el lugar donde se den los intercambios, las personas puedan sean lugares, por ejemplo, accesibles, que cumplan con ley 7600, que en época de lluvia no tengan que esperar la troncal bajo el agua, sino que lo hagan en condiciones adecuadas, porque si no, el efecto que se puede dar de la sectorización, de querer jalar más gente al servicio de transporte público para que dejen el carro guardado en la casa y se movilicen mediante este sistema, podría generar un efecto contrario. Y lo que podría generar más bien es que la gente, al no dársele las condiciones, migre a otros servicios informales. Por eso es un proceso que tiene que ir blindado, es un proceso que tiene que trabajarse de la mano con el operador del sector, que es el que conoce sus rutas, conoce sus usuarios, para que tengamos los efectos deseados. Doña Silvia, mencionaba usted que, bueno, se había hecho un análisis, pero el escenario ha cambiado. ¿Es viable ver avances en modernización y avances en sectorización tomando en cuenta el tema de infraestructura, o todavía le falta rato a este proyecto para que de verdad camine como tiene que ser? Bueno, lo que yo creo es que el proceso de modernización ya no tiene vuelta atrás. O sea, nosotros incluso como sector lo estamos pidiendo porque el transporte público tiene que modernizarse y tiene que avanzar, sobre todo cuando han surgido tantos mecanismos de movilización y de transportarse, como por ejemplo las plataformas electrónicas, servicios especiales que barren rutas, servicios especiales que atomizan el sistema de transporte público. Antes los servicios especiales eran la excepción, ahora son la regla. Usted tiene 15,000 unidades de transporte público, compañías que aglomeran grupos importantes de microbuses o de autobuses, llevando gente de su casa a sus trabajos, cuando lo usual es que estas personas deberían de utilizar el mismo sistema de transporte público. Pero hoy, ¿cómo le hacemos esto exigible a la gente cuando el mismo Estado no nos da las condiciones de infraestructura para decirle que los vamos a llevar en tiempo y de una forma más ágil y adecuada a sus destinos? Parte de eso es el compromiso que requerimos de la administración. Cuando usted menciona el tema de la infraestructura, yo le digo que para mí tiene que ir necesariamente de la mano. Podemos estar organizados en los sectores en consorcios empresariales, que fue la primera exigencia que nos hicieron, y así nos organizamos. Podemos estar organizados administrativamente para operar bajo una única empresa, que es hacia lo que el Estado nos ha estado llevando, pero requerimos que el Estado tenga y dé las condiciones de infraestructura para que la gente realmente pueda sentir un beneficio de ese proceso de sectorización, porque si no, al contrario, como le digo, se puede dar un efecto más bien adverso a lo que estamos esperando. Y en esta materia, doña Silvia, bueno, estaría en esta fase donde ustedes pues han mostrado una apertura a colaborar, a dar ideas y a ilustrar también cuáles son esos puntos importantes del sector, y que además ustedes conviven a diario con el usuario, con el pasajero, ¿verdad? Y saben cuáles son esas rutas estratégicas a seguir para poderlo encaminar. Además de este proyecto que va enlazado a modernización con sectorización, entremos en el tema puntual del pago electrónico.
que sí hay avances, cada vez, me recuerdo cuando hace años, menos de 5 o 6 años, si no me equivoco, no, un poquito más, usted me dirá, se empezó con el plan piloto de pago electrónico y ya hoy son más cada vez las rutas que se han sumado y también el usuario se ha sentido más familiarizado con el sistema. Es que no es lo mismo hablar hace 10 años de cómo yo voy a pagar con una tarjeta y si se me meten a mi cuenta y cómo hago a cuando hoy, después de una pandemia donde estuvimos 2 años, donde tuvimos que digitalizarnos, se volvió algo que o lo hacíamos, ¿verdad? Por el tema del contacto y que las monedas y que el efectivo. Eso creo que vino como a acelerar un poquito el proceso, pero díganos usted qué piensa de lo que se ha planteado aquí en adelante con pago electrónico también. Incluso también, doña Silvia, para quienes nos siguen, porque tenemos una población adulta mayor que también sigue el programa a través de Facebook sobre todo, para conocer la implementación del anuncio que se hizo sobre el tema también del pago electrónico para adulto mayor, que creo que eso es un tema en el cual también es importante conocer su reacción. Sí, Karina, el tema del pago electrónico es un tema que tiene que ir de la mano con el proceso de sectorización. Incluso nosotros consideramos, y así lo hemos hecho ver, que una sectorización para que sea exitosa y sea eficiente tiene que necesariamente contar con pago electrónico. Necesitamos del pago electrónico para poder hacer las integraciones. Que la persona que viene, como le decía ahora, por ejemplo, de Acerrí, cuando se tiene que bajar de su ruta alimentadora y subirse a la troncal, no tenga que volver a pagar. Y ya eso esté considerado dentro de una misma tarifa. Y para eso se requiere pues pago electrónico también para realizar todas estas integraciones. Es importante también considerar que como usted bien lo decía hace algunos años, el pago electrónico se veía como algo muy lejano. Sin embargo, desde hace ya, puedo decirle, varios años, lamentablemente aquí se nos atravesó también la pandemia y tuvimos tal vez un impasse de 2 años, pero sin embargo el proyecto se ha venido desarrollando de la manera más responsable. El pago electrónico fue asumido bajo el liderazgo del Banco Central y esto le ha dado una cara distinta a la ejecución del proyecto. En el último año nosotros logramos avanzar, y digo nosotros porque también como Cámara formamos parte de las distintas comisiones que integran, que están integradas en el Banco Central, definiendo no solo los requerimientos técnicos, sino aspectos legales, reglamentos, guías técnicas para la aplicación del pago electrónico. Hemos logrado tener más de 200 unidades con los sistemas o los dispositivos de pago electrónico. Esto nos ha permitido un avance importante porque también ese plan piloto de 200 unidades nos permite a prueba y error ir mejorando el sistema. Hoy precisamente revisábamos en una reunión cuáles son las distintas incidencias que se han venido generando, cuál es la reacción de la gente, cómo recibe la gente realmente el uso de sistemas electrónicos y creemos que es muy positivo. Parte del éxito del sistema de pago electrónico es la sensibilización del usuario, es hacer entender a las personas que realmente el uso de efectivo en el bus, aparte de que encarece el costo, porque la moneda tiene un costo muy alto, acuñar una moneda tiene un costo bastante alto y el uso del efectivo le representa el 2.5 del Producto Interno Bruto al país. Entonces, realmente comprometernos con el uso de la tarjeta. Sí, así es. Comprometerse con el uso de la tarjeta realmente es un aporte enorme que le hacemos también a la economía del país, además de otros componentes como seguridad para los mismos usuarios de no tener que andar efectivo, seguridad para los conductores de no tener que recibir dinero, sobre todo cuando tenemos cifras alarmantes en temas de seguridad en el país. Pero además también es un mecanismo que le va a permitir a la administración contar con información para una planificación adecuada del transporte, porque el pago no es solamente poner el dispositivo en el bus, es todo un sistema integral de transporte, es todo un sistema integral de pago que permite además conocer dónde se mueven los pasajeros, cómo se mueven los pasajeros, cómo se hacen las integraciones, y todos esos datos le va a permitir a la ARECEP y al Consejo de Transporte Público poder planificar adecuadamente las rutas y ver dónde se está moviendo la gente, dónde tenemos que meter más buses. Realmente es un aporte que se va a hacer al proceso de modernización sumamente importante.
parte de los avances que se han tenido, como usted bien lo decía, además del plan piloto de 200 unidades que en este momento está en operación en más de 7 rutas del país, tenemos la tarjeta para adulto mayor que se lanzó hace algunos días y que no busca sustituir el uso de la cédula, pero que lo lógico sería que todos vayamos hacia eso también. Hay quejas reiterativas que presentan los adultos o porque se les pierde la cédula o porque el chofer no se las devuelve. Entonces, son mecanismos que nos van a nos van a permitir minimizar esas situaciones y también dignificar al adulto porque también le damos le permitimos a través de esa tarjeta donde va también poder hacer compras, poder hacer pagos, va a ser otra tarjeta donde va a tener información propia para temas de citas médicos, etcétera, poder tener un documento integral que le va a permitir pagar en el bus sin necesidad de sacar su cédula de identidad. Entonces, realmente yo creo que es un avance importante que estamos teniendo, un trabajo que viene realizando el Banco Central a la cabeza de don Carlos Melegatti con la gente de CONAPAN, donde estamos concientizando también de que esto es en función también del adulto mayor y en la mejora de la calidad del servicio que le damos a ellos. Doña Silvia, aprovechemos para evacuar una duda que nos han hecho llegar precisamente de si actualmente solo con la tarjeta o solo con la cédula o a partir de cuándo en definitiva solo será con la tarjeta en el caso de adultos mayores, porque vieras como que se dio el anuncio de tan forma tan sorpresiva que los principales sorprendidos fueron los adultos mayores, que ya sabemos que además están haciendo un gran esfuerzo en comprender el avance tecnológico y el bombardeo que hay de tema digital, y muchos se quedaron como, ya no puedo subirme al bus, y si el chofer me pide que ya la cédula no, aclaremos un poquito porque creo que todavía quedó como en el aire de si puedo usar la cédula, no puedo usar la cédula, ¿cómo funciona? Que dicha que usted me lo recuerda y que nos hace la pregunta, porque nosotros incluso como Cámara hicimos también esa observación, considerando que probablemente la gente vaya a pensar y ahora me voy a subir al bus y con solo enseñar la tarjeta ya en cualquier bus me la tienen que recibir. Hay que entender que la tarjeta es, vamos a ver, es un paso que se está dando con el sistema. Entonces, únicamente en aquellas unidades que tienen lectores va a poder recibirse la tarjeta de momento. La idea es que el único mecanismo que se llegue a utilizar sea la tarjeta, pero estamos en un proceso de transición. Hoy por hoy los operadores, los conductores de autobús están en la obligación también de recibirle la cédula cuando la persona la muestre. Pero lo ideal es que en aquellas rutas donde ya tenemos el sistema instalado, los adultos mayores de esas comunidades accedan a la tarjeta y empiecen a utilizarla para ir haciendo ese proceso de transición. Eso es fundamental, pero no, aclararle a la población adulta mayor que no, ellos siguen en este momento, se sigue recibiendo la cédula, ningún conductor puede negarse a brindarle un servicio con mostrar la cédula, porque así está establecido en la ley, y además tenemos los mecanismos de control también, que son las lectoras de cédula instalados en todas las unidades. La idea es que el sistema de pago electrónico sea integral y no tengamos que tener tantos dispositivos en el bus, uno para la cédula, otro para el pago electrónico, otro dispositivo para otra cosa, sino que tengamos un dispositivo que contenga de manera integral la posibilidad de leer, ya sea tarjeta o ya sea cédula. Eso va a ser genial porque además también que al usuario le quede claro que no, que se vuelve un sistema tan amigable que tampoco tiene que andar la tarjeta de él, la tarjeta del bus, la tarjeta de, ¿verdad? Sino que con una sola herramienta pues se hace lo mismo. Porque aquí es muy importante la participación y le agradezco nuevamente a doña Silvia el espacio en su agenda, porque es uno de los servicios más utilizados y con el tema cuando se habla de digitalizar y temas electrónicos, pues la gente se queda como un poquito como, ay, y entonces, y ahora, ¿verdad? Sobre todo porque también se ha vuelto una cultura el tema del uso del efectivo, ¿verdad? Son más las que sí, más bien no andan en efectivo, pero hay toda una gran mayoría que sí, se maneja la moneda, el billete, más bien que se sienten raros si no andan en efectivo. No, y este tema que no hay que dimensionarlo en números. Nosotros movemos diariamente alrededor de 1 millón de personas por día. Wow. Y de la cantidad de personas que movilizamos nosotros, casi un 12% o tal vez más son adultos mayores. Entonces,
No es un tema de menor importancia, por supuesto que es un tema que tiene que ver directamente con el servicio, pero sobre todo con la calidad del servicio que le damos a esta población también. ¿Cuál es el dato? Me lo repite otra vez, doña Silvia, por favor, vamos a ponerlo en pantalla. 1 millón de personas Ajá. por día movilizamos y de eso alrededor más de un 12% son adultos mayores. Vean qué importante, porque, como dice usted, hay que dimensionarlo. Ya va a salir en pantalla que estoy tomando nota, porque a veces se cree que es una población que no utilizaría el servicio, pero vean, al dimensionar esa cifra, todavía toma más relevancia lo que ustedes externaban de que hay que hacer un proceso de divulgación y de capacitación del adulto mayor en sus palabras, en su forma de aprendizaje para usar este método. No puede ser así de golpe como mucha gente lo interpretó, ¿verdad? Y se asustaron y con toda la razón. Sí, nosotros tenemos 2 alianzas, una que es a través del banco, específicamente con CONAPAN. La Cámara también en varias oportunidades ha tenido capacitaciones y formaciones a través de CONAPAN, y también trabajamos el tema del usuario con la Confederación de Asociaciones de Desarrollo, que es una aliada estratégica para nosotros porque el tema del usuario es fundamental. Nosotros nos debemos, el servicio se debe al usuario y a través de ellos también tratamos de canalizar este tipo de capacitaciones, sobre todo para adultos mayores. Doña Silvia, abordando ahora otro capítulo que también es importante pues ampliar sobre el usuario, y ha quedado claro que el interés de ustedes pues es siempre ir adelante. Explicamos cuando abordamos el tema de modernización, bueno, que se habla de buses eléctricos y esto, pero esto deja sobre la mesa también en la etapa en que queda el tema de la antigüedad de las unidades, que generó muchas versiones y a la larga pues este es el espacio también para aclarar sobre este punto, doña Silvia. Sí, bueno, Karina, muy importante porque vamos a ver, se generó una enorme discusión alrededor, o se politizó una discusión que realmente lo que buscaba era dar una transitoriedad muy corta para no afectar el servicio público. Teníamos en ese momento y tenemos todavía más de 95 comunidades sin servicio. Son comunidades que lamentablemente por distintas situaciones financieras de las empresas, los operadores han tenido que salir de esas comunidades, o porque la situación de la proliferación de servicios informales o servicios piratas ha superado el servicio de transporte público y realmente es muy poca la cantidad de usuarios. Entonces, hay más de 95 comunidades que en este momento no tienen servicio de transporte público. Ante esa preocupación y ante la posibilidad del vencimiento de la vida útil de las unidades, vimos que podía darse una transitoriedad de 1 año, 2 años, para que además la administración generara un producto financiero bancario que le permitiera a los operadores del servicio poder sustituir sus unidades. ¿Qué significa esto? Bueno, lamentablemente nosotros somos el segundo sector más golpeado por la pandemia. Esto evidentemente nos pone en una situación de riesgo para ser sujetos de crédito para los bancos. No podemos, con los estados financieros tan golpeados que tenemos, 2020, 2021 y 2022, poder optar por un crédito para hacer sustitución de unidades. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo con la administración y con la banca para generar un producto financiero bancario, que es lo que está trabajando en este momento el ministro Luis Amador, y poder hacer esa sustitución de unidades. Eso es lo que equivocadamente en el país, y como lo digo, se politizó el tema, se le llamó vencimiento de la vida útil. En realidad, a una unidad la vida útil no le vence porque una ley diga que tiene 15 años de antigüedad, o porque diga que tiene 10, o porque diga que tiene 20. La antigüedad de una unidad o la antigüedad de la unidad fue establecida a 15 años en la ley porque en un momento histórico a alguien se le ocurrió, no hay ningún criterio técnico. Si usted va a hacer un sondeo a la Asamblea Legislativa, no existe un solo criterio técnico. Cuando se estableció el artículo 46 bis de la ley 7600, que es la ley para personas con discapacidad, que establezca por qué 15 años de antigüedad de una unidad. En ese momento, históricamente, lo voy a decir muy rápidamente para que los costarricenses se pongan en contexto, se estaba discutiendo el tema de adaptar las unidades con rampa. Entonces se dijo, bueno, vamos a ponerles 15 años de antigüedad
para que todas las unidades que vayan saliendo y tengan que irse sustituyendo, cuando se sustituyan, vengan con rampa. Esa fue la razón de los 15 años, pero no hubo ningún criterio técnico para decir que una unidad después de 15 años o menor de 15 años es más o menos peligrosa o afecta o no calidad de servicio o es una unidad que no cumple con las condiciones técnicas para operar. La operación de una unidad no depende de una normativa que así lo determine, depende de que un ente del Estado, como lo es en este caso, DECRA, haga la revisión técnica 2 veces al año y determine si esa unidad está en condiciones o no para seguir operando. Depende de una fiscalización oportuna por parte de la administración que vaya a verificar en planteles cómo están las condiciones de las unidades, pero no depende porque una ley diga que es de 15 o es de 20 años. Incluso, Karina, aquí te hago una observación que a mucha gente le ha llamado la atención para lograr determinar que la antigüedad no determina la vida útil de una unidad. Y es que la ley no permite que una unidad con 15 años siga funcionando en ruta regular. Pero esa unidad que supuestamente le venció la vida útil, es decir, cuando a alguien se le acaba la vida útil es porque ya no sirve. Sí. Que supuestamente se le acabó la vida útil, esa unidad sale, el bus deja de dar servicio en su ruta de Desamparados, de Cartago, de Alajuela, y pasa a brindar servicio de transporte de estudiantes. Entonces le transporta a su chiquito en la mañana para llevarlo en la escuela. Entonces eso realmente no significa que la unidad haya perdido la vida útil. Ni que tampoco se Simplemente vuelva insegura. tampoco, efectivamente. ¿Por qué? Porque es una unidad que sigue funcionando en razón de que tiene revisión técnica vehicular. Entonces, en razón de que el Estado le dio la autorización para circular. Entonces, esa discusión sobre vida útil fue una discusión que se dio para generar réditos políticos por parte de una fracción en la Asamblea Legislativa, pero realmente no fue una discusión de fondo con carácter técnico, y los costarricenses tienen que sentirse muy tranquilos, porque si bien es cierto hay excepciones y en eso la Cámara ha sido muy estricta con sus afiliados en relación a la calidad y a las condiciones en que tienen que estar las unidades que operan o que son afiliadas a la Cámara. Puedo decirle que antes de pandemia siempre nos vanagloriábamos de que éramos el país con la flota de transporte público más joven de toda Latinoamérica. Pese a que la ley permite una antigüedad de 15 años, nosotros teníamos una antigüedad de 6.8 años. Wow. Y aún con los efectos de la pandemia, la flota de transporte público no supera los 8.9 años de antigüedad. O sea, realmente esto evidencia que hay un enorme esfuerzo por parte del sector. No nos debemos a una ley que nos diga cuántos años tiene que tener un bus para andar circulando, porque el promedio de la vida o de la antigüedad de las unidades del país es mucho menor a lo que la ley establece. Buenísimo, creo que quedó más que claro y sobre todo este dato ahorita lo vamos a poner en pantalla, de que ya nos mantenemos dentro de ese ranking de tener la flota. Tal vez me lo vuelva a repetir, doña Silvia, para ponerlo, como decimos, sí, en negrito y subrayado. Antes de pandemia, la flota tenía una antigüedad alrededor de 6.8 años y actualmente, ya con todos los efectos posteriores a la pandemia, tenemos una flota con una antigüedad de 8.9 años. Aún así, estamos casi 6 años por debajo de lo que la ley permite, que son 15 años. Y el ranking a nivel de Latinoamérica, que eso es un dato muy importante también, si no lo puedes repetir. Sí, efectivamente, siempre nos mantuvimos como el país a la vanguardia con las flotas más jóvenes de Latinoamérica. En este momento no te puedo confirmar con los 8.9 si mantenemos aún si somos el país con la flota más joven, pero le puedo decir que el comportamiento en transporte público ha sido el mismo en todo el mundo. Entonces es muy probable que en los otros países tampoco haya existido inversiones y sigamos manteniéndonos nosotros como un país a la vanguardia con la flota más joven en Latinoamérica. Doña Silvia, otro tema a propósito, ya hablamos de la seguridad a través de las unidades y en materia mecánica, digámoslo así, pero también hay otro tema en el que ustedes trabajan como Cámara y de hecho la tuvimos como invitada especial en nuestro webinar en el cierre del mes de mayo, con el tema de la seguridad en el transporte público, porque ustedes son blanco de lampa diariamente. Lamentablemente las condiciones de violencia en el país pues no son las mejores, digámoslo así. Y tal vez nada más recapitular del trabajo que ustedes han venido desarrollando. Usted nos mencionaba muy bien
las acciones interinstitucionales con Poder Judicial, con Fuerza Pública, pero quiero que detallemos y que la gente que tal vez no pudo ver el webinar se dé cuenta del trabajo y la preocupación que tiene la Cámara por el tema de las paradas, que es donde el pasajero cree que ustedes tienen competencia, pero no es así. Sí, bueno, transporte público es un target muy atractivo, muchas veces positivo y otras veces negativo. En este caso, en el tema de la seguridad ciudadana, nosotros lamentablemente no nos aislamos de la situación de inseguridad que está viviendo el país y pues por supuesto que también tenemos una incidencia importante en el tema de hurtos y asaltos en las unidades, pero también infraestructura accesoria como es el tema de las paradas. Sin embargo, hemos venido haciendo una labor conjunta con el organismo de investigación judicial y con Fuerza Pública, con quien tenemos un convenio que se llama USeguro, y con el organismo de investigación judicial para poder mapear cuáles son las zonas de calor donde tenemos mayores problemas, digamos, por hurtos y asaltos a las unidades. Mantenemos un chat de carácter permanente donde suministramos información y tratamos de actualizar si se da algún incidente o alguna situación de riesgo para que ellos puedan tenerla mapeada. Esfuerzos de capacitación también a través de estas mismas instituciones, sumando la Defensoría de los Habitantes, para saber cómo tenemos que reaccionar en una situación de riesgo, porque es muy fácil que a usted le vengan y le digan que tiene que reaccionar tranquilo o no reaccionar, pero hay que estar en la situación, hay que estar en el momento para que usted sepa realmente del carácter de las personas. Todos reaccionamos de distinta forma, entonces incluso hemos gestionado capacitaciones para nuestros colaboradores, pero también capacitaciones para los usuarios, cómo tienen que reaccionar cuando se da este tipo de situaciones, porque aquí lo más importante es que ante la inseguridad que vive el país y ante la posibilidad de que todos estamos exentos de que una situación de esta se dé, ya sea viaje en transporte público, en su vehículo privado o simplemente se desplace por la calle, que sepamos cómo tenemos que actuar. Entonces también hemos hecho una alianza con las asociaciones de desarrollo para también capacitar a los usuarios y esto queremos ir permeando en la mayoría de los usuarios. Aquí queríamos sumar más instituciones públicas porque esto tiene que ser un esfuerzo conjunto. Usted mencionaba, por ejemplo, ahora la situación que se vive en las paradas y es que efectivamente hay muchos incidentes que se dan en las paradas, pero lamentablemente hay lugares donde incluso no tenemos ni siquiera la infraestructura adecuada. Hay paradas de autobús donde no tenemos ni siquiera infraestructura para, o descampaderos para que las personas puedan estar de manera tranquila. De ahí la importancia también, Karina, que podamos coordinar con las municipalidades para que las paradas puedan hacerse rondas. Recordemos que el servicio de transporte es muy focalizado, es muy localizado, pasa por distintas municipalidades en distintos cantones. Si logramos hacer una alianza estratégica y ya tenemos identificado el mapa de calor de cuáles son las zonas donde mayormente se dan este tipo de incidentes, pues las policías pueden, sobre todo las policías municipales, pueden hacer una intervención no permanente, pero por lo menos sí estar haciendo que los delincuentes vean que en esas paradas pues se están haciendo rondas, se está pasando la patrulla constantemente, coordinar con fuerza y luz para que las paradas que están en lugares que son muy oscuros puedan también tener electricidad, iluminación, que es algo que lamentablemente en este momento no contamos en todas las paradas y donde nosotros lamentablemente no podemos invertir porque se trata de infraestructura pública. Entonces son las instituciones las que tienen que hacer ese tipo de inversiones. Pero es un trabajo que nos ha tenido no solo preocupados, sino ocupados tratando de buscar soluciones y garantizarle mayor seguridad a los ciudadanos. Gracias por compartir con nosotros y estoy segura que es la primera de muchas veces que la vamos a tener aquí porque sin duda alguna ustedes abordan un servicio que es fundamental para mover este país y para millones de personas, como muy bien dice usted, en promedio 1 millón de personas utilizan el servicio, pero estoy segura que esa cifra aumenta. Así que de verdad muchas gracias, doña Silvia. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Realmente el sector de transporte público es un sector que mueve la economía del país y que impacta transversalmente a todos los otros sectores. De ahí la importancia que tiene el transporte para el país. Y sé que van a haber muchísimos temas sobre los que vamos a tener que conversar, así que quedo a la orden. Para cuando ustedes lo consideren conveniente, nos volvemos a sentar y nos tomamos un cafecito y hablamos de transporte público.
Buenísimo, muchas gracias, doña Silvia. Y también agradecerle a cada uno de ustedes que estuvieron compartiendo con nosotros en este su programa Dinámica Empresarial. Nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde a través de nuestras plataformas. Que tengan una linda tarde, doña Silvia. Muchas gracias, igual, buenas tardes.